Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su espacio de educación media superior y superior. Como cada fin de semana, María Antonieta Dávila los saluda y los invito, por supuesto, a que se queden con nosotros en esta hora de transmisión. El día de hoy tenemos la presencia del Colegio de Sonora, el doctor en Políticas Públicas por la EGAP del Tecnológico de Monterrey e investigador del Colegio de Sonora, es el doctor Víctor S. Peña. Bienvenido. Gracias por esta oportunidad, como siempre, de poder platicar contigo y pues con el auditorio de EMSIS en Sonora. Muchas gracias. Anteriormente, la presencia de usted ha estado aquí en este programa y hemos hablado de transparencia, deuda pública, transparencia, rendición de cuentas. Hoy vamos a abordar el tema de las políticas públicas y gobierno abierto. Háblenos, por favor, ¿qué entender la sociedad por políticas públicas? Sí, gracias. Mira, como bien comentas, lo que hemos estado desarrollando desde la parte académica, que es un poco la observación y el análisis de los fenómenos sociales, se refieren a qué sucede en la arena de lo público, es decir, en el caso de los gobiernos y ahora particularmente, que es un poco lo que venimos a compartir aquí, la interacción entre los gobiernos y la sociedad civil o la participación ciudadana, qué sucede cuando estos dos elementos se integran y se comunican entre ellos. Tenemos desde hace tiempo ya, digamos, en la jerga de lo que nosotros comentamos, esta expresión que es política pública, que es una expresión que se importa particularmente de Estados Unidos y que ya lo hemos hecho muy propio tanto de México como de Centro y Latinoamérica, y que básicamente quiere expresar qué sucede una vez que en el gobierno se toman decisiones. Si uno se imagina la organización, al gobierno en sí mismo, una secretaría, una dirección y demás, lo que enfrenta todos los días es una serie de problemas y a partir de eso toma decisiones. ¿Se va a hacer algo? ¿No se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Todas estas son decisiones. Si lo vemos en su conjunto, estas decisiones, es decir, si estamos pensando en cuál es el objetivo final de todas estas decisiones, si vemos una valoración de cuáles son los medios idóneos o los mejores medios para llegar al objetivo que se ha planteado, en su conjunto de lo que estamos hablando es de una política pública, que es de alguna forma esta suma de decisiones con un fin ya determinado. Muy bien, de eso hablamos, de las políticas públicas. Gobiernos abiertos. ¿Qué entender la sociedad, nosotros como sociedad, qué entender por gobiernos abiertos? Gobiernos abiertos o el gobierno abierto es también una expresión que la estamos haciendo propia, ¿no? Digamos como país, y que dentro de la academia comienza a establecerse un piso mínimo para su análisis. Cuando hablábamos de decisiones, hay que, digamos, remontarnos hasta el origen propio del Estado, en la Edad Media y demás, en donde el monopolio de estas decisiones se dan en el sector gubernamental. No es una cuestión, digamos, de México, no es algo que sea nada más de Sonora, sucede en el mundo. Los gobiernos, en su origen, toman las decisiones. Pero resulta que conforme ha avanzado el tiempo, la sociedad se ha hecho más compleja, las necesidades se han hecho más complejas y el gobierno, es decir, la administración, las oficinas, las secretarías, las direcciones y todo lo que es el gobierno, se enfrenta ante una realidad inédita. Y entonces comienza a reconocer, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, para tener un poco más amplio el panorama, comienza a reconocer que sus decisiones o las decisiones que solamente toman al interior del gobierno no son suficientes. Y entonces debe abrirse a otros sectores con los que convive, en donde particularmente está la ciudadanía. Entonces tenemos gobierno que se abre a la participación ciudadana y que hay un puente comunicante entre ellos, que es un poco también de lo que hemos platicado aquí, la transparencia, la información. Para que esta comunicación no sea dispar entre un gobierno que está, digamos, que ha ejercido esta función de tomar decisiones y que tiene la información, y una ciudadanía que está aprendiendo a tomar decisiones y que no tiene una información, hay este vínculo que es el tema de la transparencia. Pero además, otro tema importante que es el de la corresponsabilidad, en donde este juego, en donde esta comunicación, en donde esta dinámica que se presenta entre gobierno y sociedad
no sea una simulación, en donde no haya un campo que, digamos, ni el gobierno ni la ciudadanía quieran salirse con su ventaja. Debe haber reglas claras y debe haber esta participación de un ejercicio muy honesto, en donde el gobierno se abre y en donde la participación ciudadana se presenta, pero de manera responsable. Entonces es una expresión que engloba todo esto, digamos, que de alguna forma hemos aquí delimitado. Muy bien, de acuerdo. ¿Cuáles han sido los casos de éxito aquí lo vamos a hablar del estado de Sonora, respecto a gobierno abierto? El gobierno abierto es un término que está en construcción. Tiene cerca de 4 o 5 años que a nivel internacional se está manejando como tal, y que de alguna manera en la arena internacional, un poquito para irnos yendo de lo macro hacia la parte ya específica, se ha ido sumando una serie de actividades, de decisiones que pudieran ya hablarse de buenas prácticas en ese sentido, ¿no? El país, México particularmente, es una ventana importante, ahorita que lo estamos platicando, porque en el mes de septiembre el país asume la presidencia de lo que se conoce como la Iniciativa por el Gobierno Abierto. Es decir, este tema que ahorita estamos planteando, que estamos poniendo sobre la mesa, seguramente será para la segunda mitad de este año uno de los que más escuchemos. ¿Qué experiencias buenas se han tenido? Aquí lo importante es entender que, como de lo que estamos hablando es de una voluntad de parte del gobierno de abrirse y de la participación responsable o corresponsable de la ciudadanía, pues podemos detectar varios ejemplos. A nivel nacional, nada más para tener algunas referencias, algunos gobiernos de los estados han estado desarrollando, por ejemplo, portales de internet en donde se detecta algo como las fugas de agua. Entonces uno pudiera decir, oye, pues no pareciera tan novedoso este portal de internet, que es, para tener mayor referencia, algo que se desarrolla en el estado de Oaxaca. Y la idea es que el gobierno, al mostrar su voluntad, lo que hace es decir, bueno, yo les pongo la plataforma y ustedes me avisan cuando detectan una fuga, por ejemplo, de agua. Y mi corresponsabilidad es ir a detectarla, ya que tú me avisaste, y repararla en su tiempo. Entonces, pareciera que no es algo demasiado novedoso, pero es una buena práctica que se va dando. A nivel federal, por ejemplo, el tema de los padrones de beneficiarios de los programas de desarrollo social se ha convertido en una buena práctica de gobierno abierto, porque ha permitido que el formato en el cual se le da disponibilidad de esta información de los listados de los beneficiarios puede obtenerse en un formato que el investigador o la persona que conozca, por ejemplo, Excel, pueda conocer si se están duplicando los apoyos, si se están dando a las personas que se dice que se están dando, etc. Entonces es otra vez la voluntad del gobierno y el análisis que puede hacer la ciudadanía, y esto sería la participación y de alguna forma lo que se está presentando. En el caso particular del estado de Sonora, yo pudiera identificar, aunque no se utiliza la etiqueta como tal, pero tenemos este caso muy renombrado ahora en el caso de Sonora, del portal de Sonora Transparente. Así es. Que no es solamente un sitio en el cual las personas podemos encontrar información que está en el portal de internet. Cuando uno conoce el portal de Sonora Transparente, se encontrará elementos en donde el ciudadano puede, si detecta, por ejemplo, alguna información que falta o algún servicio de alguna unidad de enlace que no le satisface, tiene canales de comunicación para darlos a conocer. Y entonces, digamos, sin que se esté utilizando la etiqueta, yo pudiera ya identificarlo como una práctica de gobierno abierto, que además el portal pues ha sido reconocido a nivel nacional por instancias incluso internacionales, y entonces yo creo que ahí podemos identificarlo, digamos, para mencionar algunas pocas, y que podamos tener un poco de materia de qué es de lo que estamos platicando. Muy bien, hablando de transparencia, ¿en qué lugar estamos o cómo está Sonora en el tema de la transparencia? Es importante. Un caso me parece que debemos de retomar y de mencionar es precisamente el del portal de Sonora Transparente. Este portal es, me arriesgaría incluso a definirlo como un sitio en donde se conjuga varios esfuerzos de diferentes organizaciones al interior del Ejecutivo del Estado
para que la persona que así quiera pueda, por una parte, enterarse de lo que está haciendo el gobierno, pero además pueda participar de algunas medidas que el gobierno pueda tomar. Es importante retomarlo porque, si me preguntas qué posición guarda Sonora, en este caso con el portal Sonora Transparente, podemos decir que está a la vanguardia, y porque fue reconocido como una práctica innovadora en materia de transparencia en una convocatoria hecha por la Auditoría Superior de la Federación, por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, por el Banco Mundial, es decir, instancias nacionales e internacionales detectan en esta práctica de la transparencia un modelo a seguir. Incluso el premio que fue otorgado digamos, la segunda mitad del año pasado, parte del reconocimiento adicional que se le da a Sonora es que el Banco Mundial documenta o estará documentando ya el trabajo hacia el interior del gobierno del estado que finalmente se proyecta en este portal. Hay otras mediciones en materia de transparencia. Hay, por ejemplo, una medición que establece la transparencia en materia fiscal y presupuestaria. No es una calificación al Estado en Sonora en sí, sino a la información que se publica en un portal de Internet, específicamente en el portal de Internet del Poder Legislativo. Y ahí Sonora se encuentra, digamos, en la mitad de la tabla, que es un avance con respecto a una medición anterior en donde estaba en los últimos 3 lugares y ahora, digamos, sube a media tabla. Sin embargo, pues evidentemente pues habrá camino por recorrer. Hay otra medición, por ejemplo, también relacionada con transparencia, que mide al órgano garante del acceso a la información, en este caso el Instituto de Transparencia, que entiendo estuvieron ya en este mismo espacio hace algunas emisiones, y los mide a ellos y nuevamente lo localiza su trabajo, la forma en la que se está componiendo la ley que ellos hacen ejercer, etcétera, lo ubica, digamos, dentro de los primeros 15 lugares de importancia a partir de lo que están haciendo. Entonces, si bien no pudiera yo dar una respuesta de cómo está Sonora, precisamente porque hay diferentes mediciones y diferentes ópticas, me parece que al final, si lo vemos desde un punto de vista constructivo, el perfil del Estado en esta materia pues es muy positivo, con actividades por realizar, por supuesto, pero con buena intención. ¿Sonora se encuentra en condiciones adecuadas para trabajar con gobierno abierto? Yo creo que sí. Desde la parte, digamos, académica y desde la parte que nos corresponde, que somos pues observadores y estamos analizando y vemos, buscamos patrones de conducta y demás, mi opinión es que en Sonora pudiera construirse una política pública en materia de gobierno abierto. Creo además que se encuentra el Estado en una ventana de oportunidad muy interesante. En política pública se maneja un término que es precisamente el de las ventanas, que lo desarrollaron en la segunda mitad del siglo pasado unos estudiosos del tema, digamos, en Estados Unidos, que te dicen, mira, muchas veces hay temas que uno en lo personal quisiera empujar, pero resulta que en los gobiernos el tema no germina. Te tienes que esperar a que haya una ventana que se abra y a través de esa ventana, utilizando esa analogía, pues empujar el tema para que entre, para que esté presente en la agenda. En septiembre, estamos a unos meses, México asume la presidencia de la Iniciativa para el Gobierno Abierto y una de las discusiones que se comenzarán a darse es qué van a hacer los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en materia de gobierno abierto. Y Sonora, particularmente por lo que uno puede, digamos, identificar como prácticas que se han ido acumulando en materia de participación ciudadana, con una ley, digamos, de reciente manufactura, con experiencias exitosas como la del portal de transparencia, como reformas que se están empezando a implementar, como la particular de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y además con una ciudadanía que me parece es de las más participativas y más exigentes, digamos, comparativamente con el resto de los estados de la República, me parece que hay condiciones para poderla construir. Ahora, el asunto va más allá de si existen o no las condiciones para construirlo,
y es este proceso importante que se puede vivir de comunicación tanto entre gobierno como ciudadanía y como lo decíamos al principio, cuando hablamos de estas decisiones que se tienen que tomar dentro de un esquema de gobierno abierto, pues que las reglas sean claras, que esta voluntad se transforme en acciones de parte del gobierno y que este interés de participar de parte de la ciudadanía se transforme del solamente señalar las ausencias a construir alternativas de solución y de mostrar también un ánimo de construir. Cuando uno ve los temas desde una arena diferente a la del gobierno, por lo general nos quedamos señalando solamente el qué, ¿no? Falta esto, me gustaría aquello, pero no damos un paso adicional, y ahí es donde me parece la academia puede aportar en ese sentido. No damos un paso adicional para pasar del qué al cómo, y en el cómo, un cómo técnico y especializado, porque también muchas veces cuando hablamos de un cómo, hablamos de lo que parece es sabiduría popular, ¿no? Qué fácil sería tomar esta medida o tomar esta otra medida. Bueno, se requiere de un conocimiento técnico, no divorciado de la realidad, pero sí un conocimiento técnico, y precisamente de que esto pueda darse en una construcción que es, como toda buena construcción, pues algo que lleva tiempo, que es delicado y que pues debe de primero empezarse y después de irse cultivando poco a poco. Así es. Doctor, ¿cuáles son los principales defensores del gobierno abierto? En un primer momento pareciera que los principales defensores son la sociedad civil organizada. Es decir, si es lo que estamos hablando es de este ánimo de parte digamos, de la sociedad, de decir, oye, yo quisiera intervenir en la toma de decisiones que tú haces, gobierno, pareciera que es natural que los principales promotores y defensores del tema sea la sociedad civil. Sin embargo, para que exista un gobierno abierto, tiene que haber también un gobierno, ¿no? Antes de que sea un gobierno abierto, tiene que haber un gobierno. Y diferente a lo que uno pudiera pensar en primera instancia, los propios gobiernos también se han convertido, y es la experiencia internacional y nacional, de que se han convertido en los principales promotores del tema. ¿Por qué? Finalmente, una administración pública, cualquiera, de cualquier lugar, se enfrenta a una realidad muy compleja que difícilmente podrá satisfacer si sigue encerrado y si sigue escuchando a los mismos y si sigue, digámoslo así, jugando con las mismas fichas. Un gobierno que se entiende y que entiende su responsabilidad frente a la sociedad, que invita en algún momento, porque eso también es motivo de análisis, que invita a diferentes, digámoslo así, jugadores, o que invita e incluye diferentes perfiles, es un gobierno que finalmente se fortalece. ¿En qué esquema los invitará a participar? ¿Bajo qué condiciones y demás? Bueno, eso habría que analizarlo en lo particular, pero entonces, básicamente por lo que me preguntas es que a la larga, tanto la ciudadanía como los gobiernos se han convertido en defensores y en promotores de un tema como es el gobierno abierto. Muy bien, vamos a seguir hablando del tema y menciona la ciudadanía. Vamos a hablar de la participación de la ciudadanía en este tipo de temas, ¿de acuerdo? Regresamos en un pequeño espacio a su programa EMSIS en Sonora. Estamos de regreso en su programa EMSIS en Sonora y seguimos con la presencia del Colegio de Sonora. El doctor Víctor S. Peña está con nosotros hablando de política pública, gobierno abierto, y nos quedamos, doctor, conversando acerca de la ciudadanía. ¿En qué beneficia a la ciudadanía un esquema como el gobierno abierto? Bueno, aquí habría que un poco también, extendiéndome en las primeras preguntas, cuando los gobiernos toman decisiones, los toman en diferentes momentos y con diferentes intenciones. Cuando hablamos también de política pública, hay que hacer una distinción, bueno, entre muchas que se pueden hacer, entre el momento de la planeación de la política pública, la ejecución o implementación de la política pública y la evaluación de la política pública. Al menos 3 momentos diferentes, y dentro de cada momento un sinnúmero de decisiones que se deben de tomar.
Cuando el gobierno toma la decisión, digamos, de funcionar bajo un esquema de apertura, gobierno, ciudadanía, corresponsabilidad, la información y demás, la ciudadanía se integra y se beneficia de este esquema porque puede incidir en la planeación, en la ejecución, incluso se puede sumar o puede entrar dentro de los mecanismos de verificación de lo que se está haciendo se parece a lo que se dijo se iba a realizar. En ese sentido, la forma en la cual se integra la ciudadanía en este esquema y que el gobierno se integra es conociendo cuáles son los canales que existen para poderse comunicar y de manera corresponsable pues irlos asumiendo, ¿no? Como ciudadano, ¿cómo puedo integrarme? ¿Cómo se puede integrar? De manera general, digamos, generalizando, yo te diría que habría que atender a cada caso en particular. Hablando en esta generalización, un ciudadano puede participar de dos maneras diferentes. Una, digamos, por hacer una clasificación así rápida. Una es a través de la propia organización, es decir, el ciudadano que se reúne por un interés profesional, académico, por un fin ideológico, se reúne con personas con las que comparte estos temas y se acerca al gobierno con una agenda o de exigencias o de peticiones o de propuestas, ¿no? Pero es a través de una, vamos a llamarla así, una sociedad civil organizada. Okay. Otra forma en la que se puede integrar o en la que se puede acercar el ciudadano a participar es identificando cuáles son los canales que existen y los esquemas en los cuales se participa. Y yo ahí haría otra división. Okay. Por una parte están los mecanismos ya establecidos en una ley particular que es, bueno, digamos en el caso específico de Sonora, una ley de participación ciudadana. Y los otros son los mecanismos que, si bien pudieran no estar en una ley, existen como parte de una decisión al interior de los entes gubernamentales. Ejemplos de uno y ejemplos de otro. En la ley de participación ciudadana vigente ahorita en el estado de Sonora, hay unas figuras como el plebiscito, como el referéndum, que son, por decirlo así, las más famosas, en donde el ciudadano se integra, opina, respecto a decisiones que toma el Ejecutivo o de decisiones que toma el Poder Legislativo. Pero la Ley de Participación Ciudadana tiene no solamente dos figuras o mecanismos de participación ciudadana, sino 8 mecanismos de participación ciudadana. Existe, por ejemplo, la audiencia pública, la iniciativa ciudadana, las agrupaciones de desarrollo, etc. Es decir, hay 8 mecanismos de diferente intensidad, con diferente calidad en la incidencia que se pueden accionar. Por ejemplo, un caso particular, la iniciativa popular o la iniciativa ciudadana lo que hace es reconocerle la posibilidad al ciudadano o a un grupo de ciudadanos de que generen un documento como una iniciativa de reforma a una ley, se presente en el Congreso del Estado y el Congreso del Estado lo sume a su agenda legislativa. Se estudie, se analice y si así lo considera el Congreso, pues se pueda aprobar, por decirlo de alguna manera. Hay otro camino, hacemos una segunda distinción. Hay mecanismos que no están establecidos estrictamente en una ley, pero que ha sido una decisión el poderlo establecer. Por ejemplo, hay contralorías sociales. Estas contralorías sociales existen desde hace ya varios tiempos, en donde junto con la ejecución de un programa, una instancia, vamos a decirlo así, una contraloría, una secretaría de la Contraloría, invita a un grupo de ciudadanos para que estén observando si la forma en la cual se está llevando a la práctica determinado programa o determinado proyecto dentro del gobierno va de acuerdo con lo que digamos se ha planteado, que se apoya a quien se debe apoyar, que los montos son los que se deben dar, etc. Y entonces, digamos, para ajustar esto, ¿cómo puede un ciudadano participar? Una es buscando personas con sus propios intereses y a partir de ahí construir su propio espacio. Y dos,
participar dentro de los espacios ya existentes, que pueden ser específicamente en los que nos marca una ley de participación ciudadana, que además ahí ahorita quisiera hacer una reflexión al respecto, claro. Y la otra es a través de mecanismos que no están en una ley en particular, pero que existen y que son espacios de ayuda o de coadyuvancia entre gobierno y entre ciudadanía. ¿Cuáles son los ejemplos que nos puede dar de la participación ciudadana con respecto a gobierno abierto? Bueno, por ejemplo, me traslado no a un caso aquí mexicano, sino a uno estadounidense. En Estados Unidos, y ahorita menciono por qué. En Estados Unidos hay una iniciativa, un grupo, digamos, ciudadano, que digamos es un grupo con interés social no lucrativo, que se llama Code America. Code America lo que hace es genera un espacio de confianza entre las bases de datos, entre los gobiernos y sus bases de datos y usuarios especialistas, ciudadanos especialistas en temas de diseño de bases de datos, de sistemas, páginas de internet y demás. Lo que se hace es servir como intermediario para que los gobiernos señalen qué bases de datos están disponibles y eso ofrecérselas, digamos, a estos jóvenes, porque por lo general son personas jóvenes, inquietos y conocedores de la computación, para que desarrollen una solución que le pueda servir al gobierno. Y entonces, por ejemplo, si un municipio o un condado estadounidense tiene información sobre tráfico, sobre semáforos, sobre carreteras y demás, y esa base de datos a través de Code America se le da a un grupo de personas que identifican que con esa información pueden hacer una aplicación para un teléfono celular, pues ya estamos hablando de la voluntad del gobierno, estamos hablando de la información, estamos hablando de la utilidad de la información y la corresponsabilidad. Algo similar existe aquí en México. Hay una iniciativa que se llama Codeando, en donde básicamente se hace eso. Codeando México, en donde lo que haces es ser un interventor o ser un intermediario entre las bases de datos públicas que existen y un poco un grupo de ciudadanos jóvenes, inquietos, con ganas de ofrecer alguna solución con esta información, y se genera una dinámica similar, ¿no? Entonces, específicamente dentro de un esquema que podemos calificar como el gobierno abierto, pues tenemos esos dos ejemplos particulares, ¿no? Como ciudadano que tengo algún interés en participar, ¿cómo lo puedo hacer con respecto a ello? Mira, retomaría estas últimas dos partes. Es decir, cuando una persona quiere participar, puede hacerlo, decíamos, estará en todo su derecho, por supuesto, de hacerlo a través de organizarse entre ellos, hacer un grupo. Otra forma es, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Una reflexión que quisiera compartir contigo y con tu auditorio es que en México, desde hace unos 15 años a la fecha, se vivió esta ola muy intensa de tener leyes de participación ciudadana. 15 años a la fecha, en varios estados de la República se fueron generando leyes particulares y se dio una competencia, por así decirlo, de a ver cuál era la mejor ley de participación ciudadana. Y la mejor ley de participación ciudadana era aquella que tenía más instrumentos de participación incluidos. Sonora, hay que decirlo, digamos, es información disponible para cualquiera, es prácticamente el último estado que en esta ola se suma y tiene por fin una ley de participación ciudadana. Ahora, ¿cuál es la experiencia que nos han mostrado otros estados con esta ley o con una ley parecida a la de participación ciudadana? Básicamente es que son leyes que pasa el tiempo y se quedan nuevecitas, se quedan sin estrenar. ¿Por qué? Eso es esa es la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, oye, si tanto hemos luchado por tener una ley de participación ciudadana, si tanto exigimos que haya estos espacios de participación ciudadana, oye, tienes una ley y ¿por qué no se usa? Bueno, lo que se puede observar y lo que se puede analizar en otros estados de la República es que los requisitos para acceder o para accionar estos mecanismos de participación son muy altos.
me voy al ejemplo nada más para digamos, reafirmar de lo que hemos estado comentando. La iniciativa ciudadana o la iniciativa popular te establece, en el caso de Sonora, un número de personas que deben de estar apoyando una iniciativa. Okay. Esto es lógico porque es lógico desde un punto de vista porque dirán los defensores de esta figura tal y como está, pues es que si no cualquiera puede presentar una iniciativa y al rato el Congreso no se va a dar abasto de tanta iniciativa que se va a presentar. Sin embargo, contra estos argumentos yo diría que hay estados de la República en donde la iniciativa popular se ha modificado porque nadie presentaba iniciativas, porque nadie ejercía, porque nadie ponía en acción ese mecanismo y se modificó a que pudiera ser una sola persona quien presentara una iniciativa popular. Sucedió lo que se temía, los congresos se llenaron de papeles, de iniciativas. La verdad es que no. Como estamos aprendiendo como sociedad a participar, tenemos que aprender a ver cómo vamos a redactar un documento, porque digo, es diferente nada más señalarlo y quejarse a decir, a ver, déjame, dentro de mi aportación me voy a poner a estudiar, a hacer una iniciativa de ley con su exposición de motivos, etcétera. Eso conlleva otra cosa. En los estados en los cuales se ha reducido estos requisitos y le permites a una sola persona presentar una iniciativa, se ha ejercido, no se han saturado los congresos y sí te ha generado por otra parte una dinámica muy positiva en donde estudiantes, por ejemplo, de derecho o en donde personas de organismos empresariales, sin necesidad de instrumentar medidas largas, amplias, pesadas, costosas, etcétera, pueden acercarse a participar. Y entonces, pero yo creo que es importante decir esto, es decir, hay canales ya establecidos en la ley de participación ciudadana y hay canales ya reconocidos dentro de los programas que existen y en las reglas de operación. Hay que conocerlas, hay que aprovecharlas y en todo caso, si no se está de acuerdo, pues en todo caso me parece que construir alternativas de solución y bueno, digamos dentro de lo que hacemos en esta parte, en la investigación, es básicamente identificar estas otras prácticas que existen en el resto del país o incluso fuera del país, pero que pudieran ser ejemplos de cómo algo pudiera hacerse de mejor manera. Muy bien, y hablando de participación ciudadana, en el mes de diciembre se llevó a cabo un evento por parte del Consejo Estatal Electoral, donde, lo menciono, fue galardonado con el primer lugar, así como, bueno, se reconocieron los 3 primeros lugares en el estado con el tema de la participación ciudadana. Háblenos un poquito, doctor, de este evento. Gracias. Hubo un certamen estatal de ensayo en materia de participación ciudadana y bueno, un poco o algunas de estas reflexiones que hemos estado compartiendo las pusimos sobre papel en este ensayo y tuvimos la fortuna de que fuera reconocido. Y básicamente lo que sucede ahí es, digamos, el Consejo Estatal Electoral tiene 2 funciones sustantivas. Una es lo que es el tema electoral y otro que es el de la participación ciudadana. En esta última parte, o en esta segunda parte, el Consejo Estatal pues también está, digamos, experimentando mecanismos de acercarse a la sociedad y en ese marco se da este certamen. Incluso por estas fechas se están llevando a cabo, se están efectuando foros de consulta ciudadana en materia electoral, pero hay una de las mesas temáticas que están directamente relacionadas con la participación ciudadana. Entonces, bueno, específicamente lo que hicimos nosotros en ese texto ¿Cuál fue la temática que abordó usted? La temática particularmente fue la confianza y la participación ciudadana, apuntes para generar políticas públicas en el estado de Sonora. Okay. Que digamos es, a ver, si de lo que estamos hablando es de participación ciudadana, lo que hay de trasfondo es una necesidad de confianza desde el análisis que nosotros hacemos. Al abrirse los gobiernos, finalmente lo que están haciendo es buscar interlocutores que les puedan decir cómo están haciendo su trabajo. Cuando el ciudadano se integra y opina y es parte de las decisiones, básicamente lo que está diciendo es
confío en que el tiempo que yo te voy a dedicar es un tiempo que no estará perdido, ¿no? Que sí me vas a escuchar y en la medida de las posibilidades pues se podrá llevar a la práctica algo de lo que se está haciendo. La reflexión va en el camino de decir, bueno, si esto es lo que se está buscando y tienes un instrumento como una ley de participación ciudadana, pues vamos viendo la mejor manera en la que estos instrumentos se estrenen, se lleven a cabo y formen parte de la vida cotidiana. Y dentro de las reflexiones y apoyándome en algunos casos de algunos estados de la República, detecto, por parte de los hallazgos, es que la ley de participación en Sonora mantiene requisitos muy altos en mecanismos que además no se tienen la certeza de que van a poder incidir de manera particular en una decisión. Y entonces lo que se ha mostrado en algunas otras experiencias es que hay que reducir esos requisitos, hay que reducir esos filtros para que se genere una dinámica virtuosa en donde las personas se acerquen y entre todos vayamos aprendiendo a hacerlo, ¿no? Básicamente eso es, digamos, a grandes rasgos cuál es la temática y la forma en la cual desarrollamos este ensayo. Muy bien, y como lo comenté, los 3 primeros ensayos van a ser plasmados en un libro, en algún volumen. ¿Cuándo lo podemos ver nosotros? ¿Cuándo lo podemos tener? ¿Quién lo va a distribuir? ¿El Consejo Estatal? ¿Se va a vender? ¿Se va a facilitar? Bien, parte del premio es la concentración de estos 3 ensayos en un volumen que entiendo yo por la comunicación que he tenido con el personal del Consejo Estatal Electoral, está prácticamente por salir del horno, ¿no? Es un texto, yo no conozco, digamos, el título, pero es un texto que el Consejo estará utilizando precisamente para divulgar este tema de la participación ciudadana a partir de los diferentes mecanismos que se le ofrecen en la ley. Y entonces yo espero que no nos tardemos mucho tiempo más, que un par de semanas, de que podamos conocer el volumen y que este volumen sea distribuido y difundido de manera amplia. Muy bien, pues vamos a esperar entonces a que el Consejo Estatal Electoral difunda este volumen para poder adquirirlo. Doctor, como siempre, un verdadero honor que esté presente aquí en nuestro programa y vamos a seguir, por supuesto, más adelante para algún tema de importancia a la sociedad. Al contrario, muchas gracias pues a ti por este espacio y por supuesto al canal y a la Secretaría de Educación Pública por esta oportunidad de estar comunicando lo que estamos trabajando desde aquella trinchera. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Es momento de despedirnos. El próximo sábado en punto de las 4 de la tarde estaremos presentes. Que tengan excelente tarde.